Mileva Marić, la mujer silenciada por la ciencia. Hola, me alegra que estés aquí para escuchar esta historia, que honestamente, es un claro ejemplo de la desigualdad hacia una mujer que merecía muchísimo más reconocimiento. Espero que disfrutes el video y si tienes algún comentario, no dudes en compartirlo. Comencemos. Todos conocemos a uno de los grandes genios del siglo XX por sus ideas revolucionarias en la ciencia y por cómo cambió el mundo moderno. Pero lo que muchos no saben, es que su vida personal, especialmente su relación con su primera esposa, Mileva Marić, es una historia mucho más complicada y en gran parte, ignorada. Mileva Marić nació en 1875 en el Imperio Austrohúngaro, dentro de una familia de terratenientes. Desde muy joven, demostró ser una estudiante brillante, lo que le permitió acceder a la educación en una época en la que las mujeres enfrentaban enormes obstáculos para ingresar a campos científicos. Fue una de las primeras mujeres en estudiar física en el Instituto Politécnico Federal de Zúrich, donde en 1896 conoció al que se convertiría en su esposo. Su relación fue intensa, marcada por un intercambio intelectual que ayudó a desarrollar ideas revolucionarias. Esta pareja tenía una relación profesional y personal bastante complicada. Mileva era una matemática y física sumamente talentosa, y durante sus años de estudio, obtuvo calificaciones superiores a las de su pareja en varias materias. Imagina el golpe al orgullo del científico, eso no debe haber sido fácil de digerir. A pesar de su increíble talento, Mileva sufrió discriminación en su carrera académica por el simple hecho de ser mujer. En esa época, la sociedad seguía atrapada en pensamientos anticuados, donde se creía que las mujeres debían limitarse a las tareas del hogar y a tener hijos. No estaba bien visto que estudiaran, aprendieran oficios distintos a los que se les permitía o que ocuparan puestos importantes en empresas. Ni hablar de dirigir una empresa, como en el caso de Bertha Benz, la esposa de Carl Benz, el ingeniero alemán conocido por inventar el primer automóvil de combustión interna. Si te interesa, puedes encontrar esta fascinante historia en el video anterior de este canal. Eran tiempos especialmente duros para Mileva Marić. A pesar de su brillante desempeño académico, se enfrentaba a un ambiente hostil en el instituto. Como la única mujer en su clase de física y matemáticas, estaba bajo una vigilancia constante y era evaluada con un rigor mucho mayor que sus compañeros. Este ambiente misógino, que como sabemos, es el rechazo o prejuicio hacia las mujeres sin razón aparente, no solo la aisló socialmente, sino que también afectó su desempeño académico. Durante sus exámenes orales, un profesor, reflejando los prejuicios de la época, le dio una calificación notablemente inferior a la de sus compañeros masculinos, a pesar de que sus conocimientos y habilidades eran equivalentes o incluso superiores a los de muchos de ellos. Esta injusticia académica fue devastadora para Mileva, ya que le impidió terminar sus estudios y truncó una carrera científica prometedora justo cuando su potencial estaba en su mejor momento. Nos quedaremos con la duda de lo que pudo haber logrado y cómo podría haber contribuido al bienestar de la humanidad si hubiera tenido la oportunidad de desarrollar todo su potencial. Ahora, imagina cuántas mujeres han pasado por lo mismo a lo largo de la historia. A medida que la relación entre el científico y Mileva se fortalecía, ambos colaboraron en varios proyectos de investigación importantes que hicieron historia en la ciencia de su época. En cartas que él dejó, reconocía explícitamente la destacada contribución de Mileva a esos trabajos, diciendo que juntos alcanzarían un final victorioso. Sin embargo, a pesar de reconocer su apoyo y el papel crucial que desempeñó en sus investigaciones, cuando el científico comenzó a publicar sus trabajos más importantes, ella no recibió el reconocimiento que merecía. La falta de crédito a Mileva en estos logros científicos es un claro ejemplo de la desafortunada realidad que enfrentan muchas mujeres colaboradoras en la historia de la ciencia y otras áreas. Sus contribuciones quedaron ignoradas sin la mención adecuada, lo que solo resalta el egoísmo y la falta de ética de la persona a la que apoyó. Con el tiempo, y ya después, la vida de la pareja sufrió cambios importantes. En 1901, enfrentaron un drástico giro cuando Mileva quedó embarazada. En ese momento crucial para ella,
la falta de apoyo adecuado por parte de su esposo llevó a Mileva a tomar la difícil decisión de regresar a Serbia para dar a luz a su hija, Lieser. Aquí es donde entra el misterio sobre la niña. La historia de Lieser está envuelta en dudas y especulaciones, ya que se sabe muy poco sobre su vida y destino. Algunas fuentes sugieren que pudo haber sido dada en adopción, mientras que otras indican que podría haber fallecido a una edad temprana. Lo cierto es que no hay una versión confirmada de lo que le pasó. Este enigma ha añadido una capa de complejidad a la vida personal de Mileva, haciendo su historia aún más intrigante. Siguiendo con el relato, después de que el científico consiguió un trabajo en la oficina de patentes en Suiza, se casó con Mileva en 1903. Posteriormente, tuvieron 2 hijos más, Hans y Edward. Mientras el científico continuaba con su carrera, Mileva quedó relegada a las tareas del hogar y al cuidado de sus hijos, apartándose tristemente del mundo académico de manera injusta. Las cosas se pusieron aún peor en 1914, cuando su matrimonio ya estaba completamente en ruinas. En ese momento, el científico se atrevió a redactar una carta absurda en la que imponía algunas reglas a su esposa. Este escrito contenía una serie de condiciones humillantes para que Mileva pudiera seguir viviendo en la casa. Entre las exigencias de la carta, se incluía que Mileva solo podía tener contacto cercano o personal con él, con su autorización y solo si era necesario para mantener las apariencias ante la sociedad. Además, tenía que asegurarse de que su ropa estuviera siempre en orden según sus indicaciones, servirle las 3 comidas del día únicamente en su habitación y mantener su recámara y su estudio siempre ordenados. Su escritorio nunca debía ser tocado por nadie más, solo él podía hacerlo, y nunca debía pedirle que se sentara junto a ella en casa. Esta carta o acuerdo fue una especie de anticipación a su divorcio, que finalmente se concretó en 1919. En los documentos del divorcio, Mileva logró asegurarse de que se dejara constancia de que recibiría el dinero del premio Nobel y el reconocimiento público de su contribución en caso de que él ganara el premio. En 1921, cuando el científico recibió el premio Nobel, cumplió con su promesa, aunque intentó retractarse sin éxito después. Sin embargo, Mileva dejó claro que podía demostrar su aporte al trabajo de él, lo que le ayudó a mantener el acuerdo, a pesar de la infame actitud de él. El legado de Mileva Marić fue muy significativo. Después del divorcio, se dedicó por completo a cuidar de sus hijos, especialmente de Edward, quien sufría de esquizofrenia. Mientras tanto, el científico comenzó una nueva vida con su prima Elsa, con quien se casó poco después de divorciarse de Mileva. Entiendo tu reacción sobre lo de la prima. Debemos tener en cuenta que las normas sociales de esa época, especialmente en esos países, eran muy diferentes a las actuales. Desafortunadamente para Mileva, después del divorcio y sin el apoyo de su familia, vivió el resto de sus días en Zúrich en condiciones de pobreza. Murió el 4 de agosto de 1948 y fue enterrada en el cementerio de Norheim-Friedhof. A pesar de sus contribuciones, su tumba fue olvidada y su lápida removida por falta de pago de los impuestos. Este genio, pero mal esposo, cuyas ideas revolucionaron la física y cambiaron para siempre nuestra comprensión del universo, es conocido como uno de los mayores prodigios de la ciencia del siglo XX. Con un impacto significativo en la teoría de la relatividad y una huella imborrable en la historia, el científico del que hablamos es, en efecto, Albert Einstein. Más allá de su importante legado, no está exento de controversia, especialmente en lo que respecta a su trato hacia Mileva Marić. A pesar de sus grandes logros, su actitud y falta de reconocimiento hacia las contribuciones de Mileva muestran una faceta menos honorable de su vida. La historia de Mileva Marić es un recordatorio de las dificultades que enfrentaron las mujeres en la ciencia y otras áreas a principios del siglo XX. Aunque nunca recibió el reconocimiento que merecía, su influencia en el trabajo de Einstein es innegable. El legado de Marić es un testimonio de su sacrificio y contribución, a pesar de las limitaciones impuestas por su época y su relación con uno de los mayores genios de la historia. ¿Qué te parece si recordamos a algunas de las mujeres que han tenido una participación significativa en la historia de la humanidad?
Vamos a dejar el video hasta aquí. Te agradezco mucho que hayas llegado hasta el final. Espero que te haya gustado esta historia y que aprendamos a valorar la capacidad de las personas. Como siempre, tu amigo Mr. Rulister te envía sus mejores deseos y un gran abrazo. Espero que todas tus metas se cumplan, pero recuerda, nunca dejes de intentar y, sobre todo, mantén una buena actitud frente a los problemas. Esa es la clave para no solo superar obstáculos, sino también para triunfar a pesar de ellos. Si crees que este video puede ser útil para alguien más, no dudes en compartirlo. Y si tienes alguna anécdota o historia interesante que te gustaría que compartamos, déjanos tus sugerencias. Siempre estamos buscando nuevas formas de iluminar esos rincones oscuros con historias que inspiran. Fin.